Y le he titulado a este sermón, o a Dios le faltan lentes, o a veces se hace de la vista gorda. Así es que vamos a ir a Isaías 53 y vamos a ver nosotros cómo el Señor, qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros y qué tan merecedores somos nosotros de esa grande misericordia que hemos recibido. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Diga conmigo, son muy importantes los anuncios. Por eso es muy importante que usted esté anunciando la resurrección, que usted esté anunciando a Cristo. Y no solamente que lo esté anunciando con su boca, sino que lo esté anunciando con su vida. Anunciarlo con la boca cualquiera puede, anunciarlo con la vida no cualquiera. Usted puede estar 30 años metido dentro de una iglesia y no anunciar con su vida que Cristo es su Señor. Y aunque esté usted anunciándolo constantemente, y aunque ponga un spot en la radio, usted tiene que anunciarlo con su vida, con su manera de vivir. Así que, ¿sobre quién se ha manifestado? Dice, el abrazo de Jehová. O sea que la pregunta de Isaías es, ¿sobre quién se ha manifestado el abrazo? Hay una pregunta ahí. Entonces, su misericordia es mi abrazo. Y Él me sostendrá en sus manos y no me soltará hasta haber acabado lo que comenzó en mí. Esta es una declaración para mí y para usted. Entienda que el Señor no lo va a soltar de su mano porque Él tiene la capacidad de abrazar. Pero Isaías pregunta, ¿a quién le dará el Señor un abrazo? Así que yo creo que todos los que estamos aquí deseamos tener el abrazo de Jehová. Pero dice, subirá cual renuevo. Vámonos al versículo 3, por favor. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. A ver, aquí está hablando de la humanidad. Aquí está hablando de mí, de ti, de tus amigos, de tu papá, de tu mamá, de tu primo, de tu mejor amiga. Aquí está hablando de la humanidad entera. Isaías da un testimonio, la Biblia habla de una manera así, dice, como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo tuvimos en estima, no lo estimamos. No sé si alguna vez a usted le ha tocado esconder el rostro de alguien, con alguien, que de repente hay alguien a quien no quiere usted ver y le saca la vuelta ahí por los pasillos de la tienda, ¿no? Y anda escondiéndose el rostro, ¿no? Y no lo quiero ver porque no tengo muchas ganas de verla. Pero cuando usted tiene a alguien con ganas de ver, usted provoca la invitación para verlo, ¿sí o no? ¿Cómo tengo ganas de ver a esta persona? La voy a invitar a un cafecito, la voy a invitar a mi casa, voy a hacer una carnita asada. No trates de esconder tu rostro, al contrario, trata de hacer algo para estar cerca de la persona. Pero la Biblia declara que la humanidad como que intentaba esconder el rostro. Luego también dice, lo segundo dice, menospreciado. Menospreciado, mis amados, es una palabra compuesta, o sea que dice menospreciado. O sea que parece que su iglesia, su amada, no le ha tenido el aprecio que es necesario tenerle al Cristo. Porque dice que su propia iglesia la tuvo menospreciado. Manuelito, siéntala aquí a un lado de la pastora, por favor. Menospreciado tiene que ver con ser una persona que no le tiene el aprecio a otra persona. No sé cuántos de ustedes han tenido en alguna ocasión poco aprecio por alguna persona. Yo no sé. Pero la verdad es que dentro del club de fans que usted tiene, hay personas a las que aprecia más que a otras. Pero ya vimos que a Jesús de repente la humanidad entera quiere esconder el rostro de él. Y luego también vemos que es menos apreciado Jesús que otras personas o menos apreciado Jesús que otras deidades. No sé si de repente usted se da cuenta que hay personas, que hay deidades que no valen nada, pero tienen un aprecio muy grande por sus seguidores. Hay gente que da su vida por algunos seguidores, por algunos dioses que no valen nada, que son de palo, que los inventaron. Es más, hay gente que da la vida hasta por futbolistas. Hay iglesias maradonianas, o sea, que le van a Maradona. A esa cosa hemos llegado. Hay iglesias, mis amados, increíbles, que tienen iglesias
que adoran a Malverde, un dios de los narcotraficantes. ¿Cuántos están aquí? Y dan su vida por esas que ellos han hecho deidades. Pero sin embargo el pueblo cristiano como que tuvo a Dios con poco aprecio. Aquí dice menospreciado. Comparado con otras personas que aprecian a sus dioses, parece que el pueblo cristiano aprecia muy poco a su Dios, según Isaías. Y luego dice que no lo estimamos. O sea, la Santa Escritura hace aquí una confesión muy dura, muy cruel, muy seca sobre los que debiéramos amar a Dios. Dice que no lo estimamos, o sea, que lo tenemos por muy baja estima. La estima que se le tiene al Cristo no es la de un Dios que vino a morir por su pueblo. Parece ser que se le tiene una estima muy baja. ¿Están aquí conmigo todavía? No se me distraiga, por favor. Entonces, cuando yo veo esta situación de la iglesia, pues veo que Isaías hace ya miles de años atrás no andaba tan errado de la actualidad. Porque de repente nosotros vemos iglesias vacías cuando debiéramos de tener un día como hoy, un día de resurrección. Deberían de estar las iglesias abarrotadas. Porque toda la humanidad completa dice que Cristo es su Dios. O sea, hay una cantidad muy pequeña que pudiera decirse no cristiano. A cualquier persona que tú le digas, ¿eres cristiano, crees en Dios? La mayoría te va a contestar que sí. Cristiano quiere decir que usted es cristocéntrico, que cree en Cristo. Entonces las iglesias debían de estar llenas. Debiera de ser el lugar más abarrotado de gente, no las playas, en un día de resurrección. ¿Está conmigo o no? Porque todos nos decimos cristocéntricos, pero Isaías decía que lo teníamos por muy poca estima y el resultado hasta el día de hoy parece seguir siendo el mismo. Está medio raro el tema. Ciertamente, dice versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por digno de que fuese mejor azotado, por digno de ser herido por Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, en su incomparable amor, mis amados, no le importó que tú y yo tuviésemos en poco valor su persona, en poca estima su persona, que escondiéramos de Él el rostro, que encima le tuviéramos a nosotros por digno de ser azotado. Él tomó una posición que por lo que tú y yo somos, debiéramos de haber tomado de hace mucho. Porque a la hora de honrar a Cristo, nos cuesta trabajo honrarle. A la hora de decir y demostrar que Él es nuestro amor, nuestra pasión, parece que Dios no titubeó al mostrar que su pasión eras tú. Sin embargo, nosotros para demostrarle pasión, ¿cómo nos cuesta trabajo demostrar pasión? Porque una persona apasionada por lo que sea, por un deporte o por un carro o por lo que sea, se nota cuando tiene una pasión por algo. ¿Está de acuerdo o no? Usted ve a una persona apasionada por los carros y usted dice, ay, esta persona ¿cómo le invierte a su carro, verdad? Usted ve a una persona apasionada por su cuerpo y dice, ay, esta persona ¿cómo le invierte a su cuerpo? Qué vanidosa es esta persona porque le invierte mucho. Toda persona que invierte tiempo, dinero y esfuerzo en algo, se nota. Y de la misma manera, toda aquella persona que es cristocéntrica o que dice ser cristocéntrico debiera de tener pasión por Cristo. Entonces Isaías no tuviese la razón con respecto a la humanidad hoy en día, pero parece que está muy acertado Isaías. Él dice, escondemos el rostro. Él dice que le tenemos muy poco aprecio, lo menospreciamos, y él dice que le tenemos muy poca estima, o sea que no lo estimamos. Y luego dice que le tuvimos por digno de que fuese azotado, de que fuese herido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Ahora, dígame aquí, ¿quién de los que están aquí no se considera rebelde? Porque todos en algún punto hemos sido rebeldes. Y eso hacemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Con todo y eso, Dios, Jesucristo, nunca quitó el ojo del propósito que Él tenía en esta tierra. A pesar de que tú y yo lo vemos como lo vemos. Si no lo ves así, por lo menos te comportas así. Así nos comportamos la humanidad completa. Con poco aprecio, con pocas ganas, con poca pasión. Pero Él dijo, yo nací para hacer esto y voy a hacer lo que me apasiona.
Y lo que me apasiona a mí es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre parece ser que yo muera por esta bola de gentes que ni me aprecia, que esconde el rostro y que me tienen poca estima. Pero Dios dijo que yo tenía que morir por ellos. Y Él siguió en ese proyecto todavía. Así que lo maltrataron por nuestra rebeldía. Su cuerpo quedó molido por nuestros pecados. Y ese era el castigo que tú y yo merecemos. Pero por Él nosotros lo adquirimos, la paz. De modo que vemos que por el ente del cielo pareciera que tú y yo éramos muy dignos de recibir la paz. Y el castigo que tú y yo merecíamos sobre Él te cayó. Pero resulta que los que menospreciamos somos tú y yo. Los desleales somos tú y yo. Los que no somos dados a dar las gracias con los hechos por la causa de Cristo, somos tú y yo. De modo que cuando tú, una persona, se esconde de ti, te tiene poco aprecio, te es desleal y te tiene muy poca estima, difícilmente tú vas a querer tenerla cerca de ti. Pero Dios quiso que tú estuvieras cerca de Él. Por eso es que yo le digo, o a Dios le faltan lentes o se hace la vista gorda. Porque si Dios pagara como tú y yo pagáramos, hace mucho que no estuviéramos aquí, fuego del cielo nos hubiera consumido. ¿Están aquí o no? ¿O eso nomás me pasa a mí? Yo siento que a mí me falta mucho para compararme. Yo no le llego ni a la tilde de la pasión que Cristo tuvo por morir por nosotros, que la que yo tengo por Él. Porque yo de repente me veo en un culto, ay, el pastor ya se pasó los 45 minutos. ¿A qué hora se va a acabar? ¿Verdad? Pues al Señor le dieron 40 azotes. Si quieren se los catapixio, predico 45 minutos, le doy 40 azotes y pónganse más. Pero Dios ha sido bueno conmigo y contigo, a pesar de que nosotros fuimos descarriados. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Jesús, el pecado de todos nosotros. Nadie se puede dar baño de pureza aquí. Isaías dice que todos nos descarriamos. No hay una sola persona que haya agarrado siempre el carril correcto. Así que nadie, el que tenga 5, 20, 30, 50 años en la iglesia, de los que estamos aquí, nadie puede darse el lujo de decir, yo nunca me he descarriado, porque la propia Biblia dice, cada uno de los que estamos aquí en una temporada de nuestra vida, nos descarriamos. Y nos descarriamos y apartamos nuestro camino y cada quien agarró su propio caminar. Estamos aquí. De modo que de repente somos muy dados a criticar que una persona tiene un error en esta área, el otro tiene un error en esta otra área y el otro tiene un error. Y somos muy buenos para ver en qué se descarrían los demás. Pero cuando nosotros vemos que los demás se descarrían, vemos el corazón de Dios. Y aunque nosotros somos los descarriados, Dios cargó todo el pecado del mundo sobre su Hijo. ¿Cuántos están aquí? Esto es increíble, mi amor. Porque nadie en su sano juicio pudiera ver o hacer que una persona, un malandrín descarriado, venga a mi hijo a pagar por los pecados de ese. ¿Cuántos están aquí? Cuando yo voy y predico en la cárcel, hay de todo. Hay violadores, hay matones, hay rateros, hay de todo. Gente que no ha pagado manutención de sus hijos, hay de todo. Y por ninguno de ellos yo pondría a mi hijo que pagara el precio de ellos, que lo paguen ellos. Ellos lo hicieron. ¿Estamos aquí o no? Pero dice Jesús, dice su palabra, que cada uno de nosotros hemos sido ovejas descarriadas. Nadie puede darse baño de pureza. Sin embargo, Dios mismo cargó el pecado de todos nosotros sobre su propio Hijo, para que tú y yo no pagáramos. Entonces lo que estamos viendo ahorita es el amor de Dios sobre nosotros, por encima de su propio Hijo. De modo que Dios tiene un amor más grande que el que tú y yo tenemos por nuestros hijos. No se compara. La Biblia afirma que todos nos descarriamos. Así que no hay ni siquiera uno que no cometa errores. Así que a la hora de que su marido se equivoque, tenga paciencia. A la hora de que sus hijos se equivoquen, tenga paciencia. Porque no hay ninguno que no se equivoque. Amén.
Entonces, Dios mismo puso una carga tan pesada sobre Jesús y ahora nosotros celebramos que tenemos la paz. Porque el castigo que nosotros merecíamos para la paz fue sobre Cristo, fue sobre Él. El precio de que tú vivieras en paz fue sobre Cristo. Así que usted tiene que vivir en paz, amado. Es más, de hecho, usted vive en paz. Lo que a usted le molesta es no tener el iPhone más nuevo. Lo que a usted le quita la paz es no poder comprar la comida que usted desea. Lo que a usted le quita la paz es no tener el carro que otros tienen. Lo que a usted le quita la paz son cosas que no debieran de quitarle la paz. La paz ya fue entregada para usted, para que usted viva en paz, para que usted viva en abundancia. No se mortifique por cosas que son pasajeras. Porque ya el castigo lo recibió Jesús para que usted viviera con paz. Así que no adquiera mortificaciones gratis. Estamos aquí, ¿verdad? Así que vamos a Lucas capítulo 23, versículo 32, por favor. Llevaban también, dice, con él otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, pues que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Qué curioso que seguimos viendo la manifestación del amor de Dios aún estando en la cruz. Aún sabiendo las personas que son. Aún sabiendo cómo eran ellos y lo que estaban haciendo. La escritura dice, antes de colgarlo, lo hicieron cargar un madero, algunos kilómetros. Antes de colgarlo, dice que lo azotaron 40 veces menos uno, que eran los azotes que daban los romanos, o sea, 39 azotes. El látigo contenía en la punta 7 hebras y cada punta una piedra filosa. Esto quiere decir que cada latigazo contaba por 7 latigazos. Y las piedras se encajaban en sus lomos. Luego dice que le escupían el rostro. Luego dice que le encajaron una corona de espinas. Luego dice que lo abofeteaban y le preguntaban, adivina quién te abofeteó. Luego dice que le daban vinagre de beber. Luego dice que lo desvistieron y le echaron suerte. ¿Qué hace que un hombre que le estén haciendo tantas cosas así digas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo he escuchado a gente decir, tú no tienes perdón de Dios. ¿Quién eres tú para decirle a otra gente que no tienes perdón de Dios? ¿Por qué? Porque no te dio para la manutención. Porque te pegó. Porque te insultó. ¿Quién eres tú para decirle a la gente que no tiene perdón de Dios? Si al que le estaban haciendo todo lo que le estaban haciendo dijo, oró. La última oración de Jesús fue, Señor, perdónalos, porque no saben ni lo que hacen. Qué amor tan grande. ¿Están aquí todavía? Para que veas, yo quiero que tú alcances a notar con cuánta facilidad te enciendes, con cuánta facilidad juzgas, con cuánta facilidad estás presto para mandar a la gente al infierno. Estás presto para no darle una vista a la gente para que se vaya al cielo solamente porque te hizo un daño a ti. Pero aquel que lo estaban dañando, escupiendo el rostro, lo desvistieron. Le clavaron clavos en sus manos y en sus pies. Lo azotaron, lo trataron de avergonzar. Su última oración fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, mis amados, Dios o Jesús no los perdona desde un espíritu de sentirse superior, sino que Jesús los perdona desde la sinceridad más profunda que había en su corazón. Papá, perdónalos, porque no saben ni a quién le están haciendo lo que le están haciendo. Entonces el Señor siente en su alma que ellos no son culpables. Al menos
no del todo, porque Él sabe que lo que están haciendo es obedeciendo órdenes de otro mundo, de gente superior a ellas. Pero de repente yo veo que todos los que estamos aquí hemos sido también arrastrados por la marea alta del mundo y de repente nos vemos nosotros, al igual que esos soldados, obedeciendo órdenes que el mundo nos dice que ordenemos. ¿Sí? Es más, ya no podemos ni hablar. Ahora hasta para hablar uno tiene que tener uno cuidado. ¿Sí o no? Porque estamos siendo arrastrados por el mundo y de repente nos vemos los hijos de Dios practicando cosas esclavos del mundo. Y tú te das cuenta que de repente tus prioridades ya no son divinas. Te das cuenta que tus prioridades de repente son infernales. Han sido creadas en el Abadón y las estás practicando. Y de repente tienes que darte cuenta que estás siendo arrastrado haciendo lo que el mundo hace. Por eso es que Jesús decía, perdónalos, porque no saben ni lo que hacen. No saben ni lo que están haciendo. Porque cuando nosotros hacemos lo que el mundo dice, no nos damos cuenta que el que estamos abofeteando y ofendiendo es a Dios. Por dejarnos ir. No perdona a Dios porque lo merezcan el perdón. Dios no te perdona a ti porque tú lo merezcas, ni perdona a esa gente porque lo merecían o por dar un ejemplo de perdón. Dios perdona porque Él es el ejemplo de la bondad. La misericordia es Dios. Una misericordia increíble, maravillosa. Una compasión que no se ha vivido en otras ocasiones. Porque Él nos ve, dice, como ovejas sin pastor, a la deriva, expuestos a los lobos. Gente que no se puede poner en pie por sí sola. Pero tú y yo tenemos que ser distintos. Nosotros hemos de caminar en la verdad, en el amor, sabiéndonos elegidos por Dios, sabiéndonos amados, sabiéndonos inspirados por Dios y por Cristo. Y eso se hace con una vida, mi amado. Así que cada uno de los que estamos aquí, decimos ser cristianos, aprendamos a vivir en el amor de Cristo. No juzgando a la primera, ni mandando a la gente al infierno, sino viendo que aquel al que le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, prefirió orar por el perdón. Su oración no fue salva mi vida, su oración no fue salva a mi madre, salva a mis hermanos, su oración fue perdónalos, no saben lo que hacen. Pedir perdón, no saben lo que hacen. Porque para saber lo que están haciendo o a quién se lo están haciendo, necesitarían haber conocido al que se lo estaban haciendo. Entonces a veces no sabemos lo que hacemos porque ni conocemos a quién se lo hacemos. Así que me parece medio raro que nosotros nos llamemos cristocéntricos o cristianos sin conocer al Cristo. Necesitamos tú y yo invertir tiempo en Cristo. Amén. La gente que anda en la oscuridad no recuerda o no sabe que el que anda en la oscuridad está inspirado por Satanás. El que anda en la luz está inspirado por Cristo, porque Cristo es la luz. De repente veo a un mundo galopante, caminando fuerte, recio, hacia la oscuridad y no se dan cuenta. Defienden derechos indefendibles. Exigen derechos que no se pueden exigir, que son en contra de lo divino. Pero sin embargo ahí están. Así que Dios a través de los tiempos, mis amados, nos ha hablado de muchas maneras. Y hoy te está hablando a ti. No lo dejes ir, porque hoy es un día especial. Jesucristo resucitó un domingo como hoy de resurrección. Por eso estamos aquí celebrando. Y Dios no va a perder el tiempo. Dios quiere hablarte a ti. Esta palabra es para ti, que tú has venido hoy, como lo hizo en aquella ocasión con aquellos hombres a los cuales Dios les habló a través de muchas maneras. Miren, Dios ha hablado a los hombres desde el principio de los tiempos, desde el Génesis. Dios hablaba con los hombres por medio de la circuncisión. Hizo un pacto con ellos y les dijo, ustedes van a ser mi pueblo. Dios habló con los hombres por medio del pacto del arco iris, diciéndole a los hombres, ¿sabes qué? De esta manera hablo con ustedes y les digo, no voy a acabar nunca más a la humanidad con agua. Dios le ha hablado a los hombres por medio de una zarza ardiendo. Dios le ha hablado a los hombres por medio de peces que se los han tragado. Dios le ha hablado a los hombres de una multiforme manera. Es más, Dios le ha hablado a los hombres hasta por burros.
Cuando el profeta no entendía, Dios le tuvo que hablar al burro en el que iba montado el profeta. Dios le habla al hombre de muchas maneras. Digo que Dios habla por burros porque, pues, sin agraviarme, ¿no? Sin agraviar a los presentes ni a mí mismo, pero Dios habla. Y eso es una manera muy, muy peculiar de hablar. Pero la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad es su Hijo colgado de un madero en la cruz. Y si eso no te habla a ti, pues entonces no sé qué te habla. Porque Dios ha buscado la manera de hablarte. Según el versículo 38, dice ahí, había también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y este título decía, este es el Rey de los judíos. Así que, ¿por qué vemos un letrero en la cabeza de Jesús? ¿Por qué vemos que esas palabras turbaban tanto a los judíos? ¿Por qué el letrero estaba escrito en 3 idiomas? ¿Por qué entonces Poncio no quitó el letrero? ¿Por qué lo mandó poner? Porque Dios usa lo que sea. Inclusive al hombre que lo mandó crucificar, Dios lo usó y le dijo, pongan un letrero. Y Dios ha usado peces, gusanos, burros, que no vaya a usar al gobernador. Y de repente el gobernador, malintencionado, queriéndose burlar de Jesús, no se daba cuenta en ese tiempo que lo que estaba haciendo era evangelizando al mundo entero, en hebreo, en latín y en griego. Porque cuando Dios quiere usar a una persona, Dios la usa. Entonces vemos es el primer letrero evangelístico en la humanidad entera. En hebreo, porque los judíos hablaban hebreo. En griego también lo vimos ahí. Los maestros hablaban así. En latín, porque los romanos hablaban latín. Yo no sé en qué manera Dios te esté hablando a ti, pero Dios va a buscar la manera de hablarte. Si Dios te ha hablado en la abundancia, felicidades. Si Dios te ha hablado en la escasez, qué bueno. Si Dios te ha hablado en la salud, felicidades porque Dios te habla en la salud. No esperes a que Dios te tenga que hablar en la enfermedad. Dios te habla cuando estás acompañado con un buen marido, con unos buenos hijos, con una buena familia que no has tenido que perder. Te felicito, pero no esperes a que Dios te hable cuando no tengas ni marido, ni mujer, ni hermanos, ni nada. Lo que sí te aseguro es que el altavoz de Dios te va a alcanzar. Porque así como Dios les habló en griego, en latín, en hebreo, así Dios está buscando la manera de hablarte a ti hoy. Y tú estás aquí en esta ocasión porque Dios te tiene que hablar. No creas que Dios va a hablar en otro lugar. Dios te va a hablar en la iglesia. Y cuando Dios te habla en otro lugar, aprende a escuchar su voz. Porque es necesario que tú la escuches. Así que Dios nos va a usar. Diga, Dios me puede usar. No hay persona que Dios no use. No hay persona, mis amados, que Dios no use. Nosotros vemos ahí en el capítulo 23, versículo 38 en adelante, un hombre ruega. Tiene a 2 colgados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y uno ruega. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y eso a mí me maravilla, mi amado. Porque el otro le decía, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro hombre le decía, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, él no le hablaba como una persona cualquiera, él le hablaba como rey. Le decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconocía a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahora, lo interesante aquí es que el hombre no le exige o no le pide sálvame. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Si no le pide sálvame, seguramente, yo quiero creer que seguramente
el hombre ya había estado en algunas de las predicaciones de Jesús, porque conocía que era el rey. Si no, ¿por qué le habla como rey? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesús no le estaba predicando ahí en la cruz. Jesús no lo estaba evangelizando ahí en la cruz. El hombre sabía que al que estaban colgando era inocente. El hombre sabía porque probablemente el hombre ya había estado en más de una lección que Jesús había aplicado, donde él se decía el rey. Por eso es que el hombre declara, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea que yo puedo ver la misericordia de Dios manifiesta ahí porque siendo yo un conocedor de la palabra de Dios, quiere decir que yo puedo desviarme y en el momento de mi muerte clamar al Señor y el Señor puede oírme. Porque este hombre ya conocía de Jesús. Entonces yo veo que Dios manifiesta su misericordia para con el mundo, a pesar de que el mundo se equivoque con alevosía y ventaja. Conociendo quién es Cristo, de todas maneras hacemos las cosas mal. Pero si conociendo a Cristo, haciendo las cosas mal, estoy en una situación difícil, puedo clamar a Él y Él me va a responder. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes qué? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Denle un aplauso al Señor, por favor. Así es su misericordia. Así es la misericordia de Dios. Maravillosa. Así es Dios. Y hoy te digo, para el que está aquí, no tengan miedo al que mata el cuerpo. Porque mucha gente está preocupada porque creen que van a morir. No te preocupes, todos vamos a morir. Y para todos es un suspiro la vida. ¿O no? Unos vivimos 20, otros vivimos 5, otros vivimos 80, otros viven hasta 100, pero todos morimos. Así que te tengo buenas nuevas. El que resucitó, vendrá. El que resucitó, vendrá. Me voy, dijo el Señor, pero volveré. Y eso a mí me maravilla mucho, mis amados. Porque de todas maneras, yo quiero recordarte algo, para los que se nos notan los años. Y algunos ya perdimos el pelo, nos duelen las rodillas, la lumbar, las canas, todo sale, ¿no? Yo solo tengo 45 años y ya tengo un hijo casado. Y parece que fue ayer, cuando yo estaba jugando al trompo y a las canicas. Y creo que va a parecer que fue ayer, cuando me esté muriendo. Así que si alguien tiene un problema aquí de salud, desde hoy le digo, todos vamos a morir. Pero tienes un grande privilegio de saberte hijo de Dios. El cuerpo aquí se va a quedar. A los 80 o a los 15, pero aquí se va a quedar. Nadie es eterno aquí. Todos somos eternos en el cielo. Tenemos una vida después de esta que es eterna. Usted escoge si vivirla en un lugar de tormento o vivirla con Dios en los cielos. Usted escoge. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Y quiero estar terminando ya. Y quiero decirte, mi amado, que es necesario que tú y yo volvamos a la cruz. Vuélvete a la cruz. Vuélvete a la cruz. No hay un mejor lugar. Necesitas volverte a la cruz porque Dios te está hablando. En el idioma que Dios te esté hablando. Si te está yendo mal en el matrimonio, no culpes al diablo. Culpa a Dios. Tal vez Dios quiera verte. Tal vez Dios no esté de tu lado. Porque a veces Dios se da cuenta que la única manera en la que tú hablas con Él, a veces es cuando te va mal. Cuando te va bien, crees que eres tan inteligente que todo te sale bien. Y de repente hasta creemos que ni a Dios ocupamos. Pero que te falte la salud, que te falte el dinero, a platicar con Dios, donde sea, en el lugar que sea. Es más,
Hasta pides audiencias para aquellos que tú crees que están más cerca de Dios y le dices, Dios está más cerca de ti. Pide por mí. Amado, deja que Dios te hable en esta mañana. Acude a su llamado porque Dios va a querer hablarte todo el tiempo. No te escondas de Él ni tu rostro, ni menosprecies su presencia, ni tengas en poca estima lo que Él hizo por ti. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, porque quiero orar y terminar esta palabra. Porque yo lo que sí sé es que Dios no tiene un lenguaje en el cual no pueda hablarte. Va a haber un lenguaje en el que tú puedas entender. Va a haber un lenguaje en el que tú entiendas a la perfección. Y yo espero que no sea el lenguaje de los gritos. ¿Estamos aquí? No sé cuántos tuvieron mamás que te decían con cariño, ¿verdad? Mi amor, ¿tiras la basura? Y el mi amor no hacía nada. Hijo, tira la basura, por favor. El hijo no hacía nada. ¿Lo vas a hacer, hijo de tu? Ah, sí, ya lo vas a hacer. Dios es más o menos igual. Dios te da casa. Dios te da estudio. Dios te da padres para que te guarden en tu infancia, porque cuando usted nace, usted no se puede bastar por sí mismo. Entonces Dios le pone a unos hombres guardianes de usted, porque usted no es de su papá, usted es de Dios. Pero Dios pone gente que lo guarde a usted cuando usted nace. Por lo menos 20 años, mínimo. Mínimo. ¿Ah? Y luego usted se casa, Dios le da un compañero o compañeres para que nadie se agüite. Que luego se enojan. Pero luego las cosas las hacemos mal. Y luego no damos gracias a Dios por ese compañero o por ese cónyuge. No damos gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Renegamos a veces de los hijos. No damos gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado. Renegamos del trabajo y del sustento con el que nos ganamos el dinero. Y nos volvemos una gente tan quejosa. Y luego cuando nos empiezan a quitar lo que nos empiezan a quitar, empezamos a clamar a Dios. Y luego hay un corito que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hasta que ya no lo tienes, aprecias lo que antes tenías. Yo te aseguro que Dios ha puesto una guarda sobre tu casa y sobre tu hogar y sobre tu matrimonio. Dios no ha dejado a nadie en el desamparo. Lo que así ha sucedido es que tú y yo lo hemos tenido en poca estima, en poco valor, hemos despreciado lo que Él nos ha regalado. Y no hay nada más feo que tener a personas malagradecidas viviendo con nosotros. ¿O no? Qué feo es que tú le des algo a alguien y sea malagradecido contigo. Qué feo es que tú invites a alguien a una fiesta y hayas gastado un montón de dinero para recibirla y la gente te diga, no tuve tiempo de ir. Malagradecidos. Pero tú y yo hemos sido malagradecidos por naturaleza, la humanidad entera. Sin embargo, los brazos de Dios siguen abiertos para ti y para mí. Así es Dios.